China fue conquistado por el Imperio Mongol en 1279. El período que abarca las dinastías Tang y Song es mejor conocido como la Edad de Oro de China. Si bien las dinastías chinas han existido desde el segundo milenio antes de Cristo, no fue hasta las conquistas de Qin Shi Huang que China fue verdaderamente unificada. El 1 de octubre de 1949 se proclamó la República Popular China. Todo esto a causa de la Revolución China, la revolución comunista que enfrentó a los nacionalistas chinos. La causa de esta revolución implicaba una desigualdad social, pérdida de territorios, colonialismo, conflictos internos y la expansión del comunismo. La victoria comunista dio lugar a la existencia y régimen de gobierno socialista que perdura hoy en día. Pasando a Japón, este se regía bajo el Imperio de Japón conocido como el Imperio del Sol Naciente, uno de los estados más poderosos del continente asiático. A pesar de las caídas a través de la historia, ha mantenido el estatuto de potencia. La rendición de Japón ante sus enfrentamientos con Estados Unidos dio lugar al actual Japón, pues después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, el 6 y 9 de agosto de 1945, Japón pasaría a ser ocupado por los aliados, hasta 1952. Tras el Tratado de San Francisco, todas sus posesiones coloniales serían entregadas, y Corea lograría su independencia. El gran imperio del Sol Naciente pasaría a la historia. Ahora hablemos sobre la historia de la independencia de Corea del Sur. Hace muchos años, durante el periodo colonial de Johnson, exactamente en el año 1910, los japoneses invadieron Corea saqueando todos sus recursos. Este hecho marcó el inicio de 36 años de colonización japonesa. Tras batallas fallidas por su independencia, el 15 de agosto de 1945, como consecuencia de la rendición de Japón en la Guerra del Pacífico, los coreanos finalmente lograron lo que habían estado esperando desde hacía mucho tiempo: la liberación del país. Para desarmar las tropas japonesas que quedaban en la península de Corea, se desplegaron tropas estadounidenses y soviéticas al sur y el norte del paralelo 38 respectivamente, dando origen a la Guerra de las Coreas. Finalmente, Corea del Sur se independizó el 15 de agosto de 1948. El origen de la civilización comienza con el faraón Narmer, o también conocido como el Rey Escorpión, quien fundó este país a orillas del río Nilo. Nilo era muy importante porque solo en sus orillas se podía cultivar alimentos, pescar y cazar. Era considerado un dios. Los faraones eran los reyes de la antigua Egipcia, creían en la vida después de la muerte, por eso eran enterrados con muchas de sus pertenencias para que lo usaran en su otra vida. El 28 de febrero de 1929, Egipto declara su independencia tras siglos de dominación del Imperio Británico, con una nueva constitución y régimen parlamentario encabezado por el rey Faud, al que sucedería su hijo Farouk, con el fin de reprimir el crecimiento nacionalismo. En la antigüedad, el territorio era habitado por tribus árabes, nómadas agricultores, artesanos y comerciantes, acostumbrados a saquear barcos mercantes de potencias europeas que navegaban por sus costas. En 1820, Reino Unido firma con los dirigentes o jeques de la zona un tratado de paz para poner fin a la piratería. En 1853 firmaron otro acuerdo por el que Reino Unido establecería un protectorado militar, y en 1892, por pretensiones de Rusia, Francia y Alemania, firmaron un tercer acuerdo que garantizaba el comercio y explotación únicamente para los británicos. La zona pasó de llamarse Costa de los Piratas a los Estados de Tregua, los actuales 7 Emiratos Árabes, los cuales se independizaron en 1971 del Imperio Británico. Durante 3 siglos, Filipinas perteneció a la corona española, de 1565 a 1898. De hecho, el nombre del país proviene de Felipe II, traducido al inglés como Philly. Filipinas no tenía gobierno y estaban unificados, se dividían en tribus y por ello fueron blanco fácil de ser conquistados. La independencia filipina comenzó en 1896 cuando José Rizal, un escritor nacionalista, motivó a la Filipina a reclamar la independencia contra España. En el mismo año, Rizal fue ejecutado por causar el estallido de independencia. En el Tratado de París se obliga a España a ceder el archipiélago y las demás colonias del Caribe y Oceanía. La mayor parte de los rusos modernos descienden de los eslavos orientales, que se asentaron en Ucrania y de ahí se expandieron hacia el norte del actual Moscú, y poco a poco se fueron expandiendo hasta lograr en el siglo VI una etnia grande e importante de esta región.
En el siglo VIII tuvieron que enfrentar a los vikingos, quienes tenían intención de conseguir botines y nuevas rutas para el comercio. En el año 862 tenemos a Rurik, quien tomó el control del asentamiento de Novgorod. Rurik y sus seguidores comenzaron a ser llamados los Rush, y de ahí surge el nombre de Rusia, y el Principado de Kiev, quien es la unión de los esclavos orientales para crear un estado gobernado por los Rush. En 1948, Israel proclama su independencia. 24 horas después, los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak invaden su territorio, forzando a Israel a defender su soberanía. En 1967, tras la Guerra de los 6 días, Israel consigue conquistar la península de Sinaí, la Franja de Gaza y los Altos de Golán. Líbano. Por parte de la influencia de Francia sobre el Líbano y Siria, se convirtieron en un mandato que se divide en 5 estados, mientras 4 de ellos se unificarían posteriormente a Siria. Francia restableció en 1920 el Gran Líbano, después de haberle dado algunas zonas a Siria. En 1943, el general Charles de Gaulle, tras recibir presiones políticas, decide reconocer la independencia del Líbano, con un gobierno maronita al mando. A pesar de ello, las tropas francesas no se retiraron hasta 1946. Marruecos. En 1946, el Río de Oro, Sagui Algi, Cabo Jubi y Ifni se unifican en el África Occidental española, descendientes directamente de la presidencia del gobierno, en ese entonces por Francisco Franco. El sultán Mohamed V fue repatriado a Marruecos, donde comienza con las negociaciones para la independencia del país, siendo consolidada en 1956, cediendo a una monarquía constitucional. En el año de 1946, las colonias del estrecho fueron disueltas, dejando como consecuencia que Singapur, junto a territorios de Oceanía como la isla de Cocos, la isla de Navidad, se unificaran formando la colonia de Singapur. En 1962 lanza el país un referéndum sobre si la isla se independizara o se unirá a la Federación Malaya, ganando esta última, pero 2 años después, con desacuerdos económicos y políticos, Singapur realiza un acuerdo de independencia de manera unánime. La colonización de Vietnam fue por parte del pueblo francés e inició con el asesinato de varios religiosos franceses, pretexto utilizado por Napoleón III para iniciar su conquista de Vietnam a mediados del siglo XIX. Los tratados de Saigón se llevaron a cabo en 1862 y fueron 2 acuerdos separados firmados a mediados del siglo XIX entre el gobierno de Francia y la dinastía Nguyen de Vietnam. Estos documentos dieron inicio a la colonización francesa en Indochina, permitiendo así la creación de la colonia de Cochinchina e iniciaron la creación de la Indochina francesa. Para 1887 el gobierno de París proclamó la Unión Indochinois, que estaba compuesta por 3 regiones vietnamitas, Cochinchina al sur, Annam central y Tonkin norte, así como Camboya. Fue poco después de esto que el presidente tomó la decisión de proclamar a Vietnam como república. Sin embargo, Francia no estaba de acuerdo con esto, por lo que inició la Guerra Indochina, hasta 1954, que resultó en victoria para las fuerzas militares vietnamitas en el norte del país, firmándose un tratado de paz en la Conferencia de Ginebra. El 2 de septiembre de 1945, el presidente vietnamita Ho Chi Minh leyó la proclamación de la independencia en la Plaza Ba Dinh, para así declarar a Vietnam como una república democrática. En 1498, el navegante portugués Vasco da Gama alcanzó la costa sur de la India buscando nuevas rutas comerciales, logrando así el establecer la ruta del Cabo. Esto generó que las potencias europeas pelearan entre sí por el control de la India. Con esto, a principios del siglo XIX, la Compañía Británica de las Indias Orientales había conseguido echar al resto y dominar gran parte del territorio de la India, actuando como una representación del Imperio Británico. Fue hasta 1857 que tuvo lugar la Primera Guerra de Independencia, en la que varios reinos y militares indios se rebelaron para echar a los europeos. Como consecuencia, la corona británica intervino y creó el Raj británico, un sistema colonial a través del cual el gobierno mandaba en la India. El control y la represión de los británicos sobre la población dio aún más fuerzas al movimiento independentista indio, liderado por Mahatma Gandhi,
así como con la invasión a la India británica por el Ejército Nacional Indio, comandado por Subhash Chandra Bose durante la Segunda Guerra Mundial. La independencia finalmente se logró el 15 de agosto de 1947. La historia de Tailandia se compone de la presencia de potencias europeas en el sudeste asiático en el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Estas amenazaron con la colonización de Tailandia, al igual que amenazaron a los países vecinos. Sin embargo, el país triunfó como el único estado de la región que no fue colonizado. En 1932 finalizó la monarquía absoluta y antes de que se estableciera el sistema actual, Tailandia estuvo casi 6 años bajo un régimen militar. En la colonización de Sudáfrica, los primeros en incursionar fueron los portugueses, fundando un asentamiento en el Cabo de Buena Esperanza, el cual los neerlandeses le arrebataron en 1652, expandiéndose hasta formar la colonia del Cabo. A finales del siglo XVIII, los ingleses se apoderaron de la colonia holandesa, transformándola en una colonia británica. La población europea comenzó a expandirse y comenzaron las luchas con los nativos sobre la posesión de la tierra. Su independencia inicia con el descubrimiento de yacimientos de diamantes y minas de oro que provocaron la Segunda Guerra de Boer. Resultando los Boer perdedores, el Reino Unido concedió en 1910 una independencia limitada a Sudáfrica como colonia británica. En 1960, después de la masacre de Shaperville, Sudáfrica se independizó de Gran Bretaña y el 31 de mayo de 1961 se declaró república. Nelson Mandela lideró los movimientos contra el apartheid y tras una larga lucha y 27 años de cárcel, presidió en 1994 el primer gobierno que ponía fin al régimen racista. En la actualidad, Sudáfrica, conocida como República de Sudáfrica, está organizada en 9 provincias. La parte central de la península arábiga, cuna del Islam y futura Arabia Saudita, quedó al margen de la dominación europea. El Estado saudita comenzó en la península arábiga alrededor de 1750. Durante los siguientes 150 años, las fortunas de la familia Saud emergieron y cayeron varias veces, mientras los gobernadores sauditas peleaban con Egipto, el Imperio Otomano y otras familias árabes por el control de la península. El moderno Estado saudita fue fundado por el último rey, bin Saud. Mediante el Tratado de Jeddah, firmado el 20 de mayo de 1927, el Reino Unido reconoció la independencia del reino de Abdelaziz. En 1932, estas regiones fueron unificadas como el Reino de Arabia Saudita y el descubrimiento del petróleo en marzo de 1938 transformó económicamente al país y le ha dado al reino legitimidad con el pasar de los años. Hoy Arabia Saudita disfruta de una intensa relación económica con muchas naciones occidentales gracias al petróleo. Turquía, antes conocida como el Imperio Otomano, se instaló en Brusa y conquistó la ciudad bizantina de Nicea en 1326, pero la derrota de los otomanos en la batalla de Angora retrasó un tiempo su ascensión, retomándose a mediados del siglo XV. Mohamed II, el Conquistador, conquistó Constantinopla en 1453 y destruyó el Imperio bizantino, llevando las fronteras otomanas hasta Europa Central. En 1593, el Imperio Otomano conquista el Imperio Sadita, alcanzando su máxima extensión geográfica hasta 1683. La Guerra de Independencia Turca o Campaña Nacional es un periodo que se extiende desde la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial hasta la declaración de la República de Turquía el 29 de octubre de 1923. Los nacionalistas turcos fundaron y constituyeron la moderna Turquía como resultado de la Guerra de Independencia Turca y establecieron el actual territorio nacional turco de acuerdo con el Tratado de Lausana, firmado el 24 de julio de 1923. Estableció la mayor parte de los límites actuales del país.